Bueno, una de las aplicaciones de la derivada la tenemos en este problema que nos dice la pendiente de la tangente a la gráfica de la función x cuadrado menos x, ¿cuánto vale en el punto x igual a 1? Bien, para hacer este problema hay que tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros tenemos una representación de una función, f de x, que se llama tangente a la curva. Si nosotros tenemos la función f de x, que es una curva, la tangente es una recta que corta a la curva en un solo punto. Es decir, que si nosotros cogiéramos, por ejemplo, este punto x sub 0 y calculáramos la tangente a la curva en este punto, nos saldría una recta que más o menos sería así, ¿no? Suponiendo que se aproximara a la recta. Es decir, que pasa o que toca a la recta en un punto, pero solo en uno. En el resto es tangente. Entonces, esta recta, como sabemos del tema de geometría, tiene una pendiente. Pues bien, la pendiente de esta recta coincide con la derivada en el punto x sub 0. Es decir, vale f' de x sub 0. Eso se resume en la siguiente sentencia. Dada la gráfica de una función f de x, la tangente, o la recta, mejor dicho, la recta tangente a f de x por el punto x sub 0 tiene de pendiente f' de x sub 0. Dada la gráfica de una función, la recta tangente a esa función en un determinado punto, su pendiente es f' de x sub 0. Eso nos permite que, dada una función, siempre podamos hallar la recta tangente a esa función en un punto. Porque para hallar una recta nosotros necesitamos la pendiente y un punto. El punto lo tenemos, puesto que tenemos la abscisa y su ordenada será f de x sub 0. Ese es el punto. Y la pendiente, pues será la derivada en el punto. Es decir, en este problema, la pendiente de la tangente a esta función. Pues lo que nosotros tenemos que hallar es la derivada de la función que me dan. Es decir, si la función es x cuadrado menos x, lo primero que tengo yo que hacer es averiguar cuánto vale f' de x. ¿Cuánto vale f' de x? Pues vale la derivada de x cuadrado, que es 2x, menos la derivada de x, que es 1. Luego, f' de x es 2x menos 1. Me piden en el punto de abscisa igual a 1. Es decir, que me están diciendo que halle cuánto vale f' en 1. f' en 1 vale, pues 2 por 1 menos 1. Es decir, 1. Por lo tanto, la pendiente es 1. La pendiente de la recta tangente. Es decir, la solución B. Este problema ha acabado aquí. Si me pidieran la recta tangente, no solo la pendiente, sino la recta completa, yo tendría que aplicar punto pendiente. Entonces, ¿cuál es el punto por el que pasa esta recta? Esta recta pasa por el mismo punto que la función, puesto que es tangente a la función en ese punto. Es decir, la recta será tangente y pasará por el punto x sub 0 de abscisa, f de x sub 0 de ordenada. En nuestro caso, x sub 0 vale 1 y f de x sub 0, ¿cuánto vale f de 1? Vale 0. Luego este es el punto 1, 0. Luego, ¿cuál es la recta que tiene de pendiente 1 y que pasa por el punto 1, 0? Pues eso es la ecuación punto pendiente. Lo voy a poner aquí al lado. La ecuación punto pendiente es y menos 0 es igual a la pendiente, que vale 1, por x menos 1. Esta es la recta que tiene m, que es la pendiente, igual a 1, y pasa por el punto 1, 0. Total, que es y es igual a x menos 1. Este 0 de la ordenada del punto. ¿De cuánto vale f de 1? Me dan otra función, en este caso x a la cuarta menos 2x. Y de nuevo me dicen la recta tangente a la gráfica en el punto de abscisa x igual a 1. Pero ahora no me piden la pendiente, ahora me dicen que halle la ecuación completa. Entonces, el primer paso es el mismo de antes, es decir, hallar la derivada de la función para poder hallar la pendiente de la recta tangente.
En este caso, la derivada es, pues, 4x cubo menos 2x. Y de nuevo me piden la derivada en el punto 1. Pues en el punto 1 es 4 por 1 menos 2 por 1, a lo que lo mismo 2. Esta es la pendiente. Voy a poner de nuevo el dibujo. Yo tengo una función. Este es el punto x igual a 1. Esto vale f de x. Y la recta tangente pasa por aquí. Por este punto. Yo sé que su pendiente es 2. Es decir, que sé la inclinación que tiene. Y como sé la inclinación y un punto, yo puedo hallar su ecuación. De este punto yo tengo la abscisa, que es 1. Pero ¿cuánto vale la ordenada? ¿Sí? ¿Cuánto vale esta longitud de aquí? Pues esta longitud de aquí vale lo que valga la función en el punto 1. Que para eso sé que la función pasa por aquí. Entonces, ¿cuánto vale f de 1? Pues f de 1 vale sustituir 1 en x a la cuarta menos 2x. Es decir, esto es 1 a la cuarta menos 2 por 1 menos 1. Entonces, la función pasa por el punto 1 menos 1. Perdón, la recta tangente. Bueno, y la función también. La función y la recta tangente pasan por el punto 1 menos 1 y la pendiente es 2. Entonces la ecuación punto pendiente me dice que si yo tengo un punto y su cero de ordenada y una pendiente m y un punto x sub 0 de abscisa, la ecuación de la recta que pasa por x sub 0 y sub 0 y tiene pendiente m es esta. En nuestro caso, pues nuestro caso sería y menos la ordenada, menos 1, es igual a la pendiente 2, que multiplica a x menos la abscisa, 1. Esto es igual a 2x menos 2, y por tanto y más 1 es igual a 2x menos 2, o lo que es lo mismo, y es igual a 2x menos 3, que es la b. Repito entonces. Tenemos una función y me piden la recta tangente. Para averiguar la recta tangente necesito dos cosas. La primera es la pendiente de la recta. La pendiente de la recta la averiguo hallando la derivada en el punto en el que me dicen que halle la tangente. En este caso, la derivada es esto y f' de 1 vale 2. Luego ya sé la pendiente de la recta. ¿Punto por el que pasa? Pues el punto por el que pasa tiene de abscisa 1. ¿Y de ordenada? Pues de ordenada f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? Pues f de 1 vale menos 1. Luego, el punto por el que pasa es el 1 menos 1. Ecuación punto pendiente. Sé el punto, menos 1 y 1, y la pendiente, que es 2. Resuelvo la cuenta y igual a 2x menos 3. Fijaros, en este caso además el problema era más sencillo. En otros casos a lo mejor podía tener duda, pero aquí no. ¿Cuánto valen las pendientes de las tres rectas que me dan? Valen 1, 2, 3. Y la que a mí me tiene que ser o salir es la 2. Luego directamente sin necesidad de hacer la recta ya sabía o ya podría saber que la recta que me pedían era la b, porque es la única que tiene de pendiente la derivada en el punto. El siguiente problema es justo al revés. Me dan una función y me dicen su pendiente, o la pendiente de la tangente, es menos 2. Y me preguntan que en qué punto vale la pendiente menos 2. Es decir, que me están diciendo, o me están preguntando, que cuánto vale la x para que la derivada valga menos 2, que es al contrario que antes. Antes me preguntaban que cuánto vale la pendiente en un punto de x igual a 1, y ahora me dicen que cuánto vale la x para que la pendiente sea menos 2. El proceso es el mismo, lo que pasa es que ahora tendré una ecuación. Si la función es
2x más 3 al cuadrado, ¿cuánto vale la derivada? 2 por 2x más 3, elevado a 2 menos 1 lo voy a poner, aunque no haría falta, evidentemente, y por la derivada de 2x más 3. Eso es. La derivada de 2x más 3 es la derivada de 2x más la derivada de 3, luego lo mismo, 2 más 0, 2. Total, que f' de x me queda este 2 por este 2, 4, que multiplica a 2x más 3, y 2 menos 1 es 1, 1 se pone. Esta es la derivada, 4 que multiplica a 2x más 3. Y lo que me están preguntando es que cuándo esta derivada vale menos 2. Es decir, cuándo es f' de x igual a menos 2. ¿Cuándo será? Pues será cuando 4 por 2x más 3 valga menos 2. Esto es una ecuación de un incógnito. Esto es 8x más 4 por 3, 12, igual a menos 2. 8x es igual a menos 14. X es igual a menos 14 partido 8 menos 7 cuartos. Esto es la B. Este problema sería el mismo de antes si me hubieran dicho la tangente a la gráfica de función tanto tiene pendiente, o cuál es la pendiente de la tangente a la gráfica tal, en el punto de abscisa x igual a menos 7 cuartos. Entonces yo hubiera tenido que hallar la tangente, perdón, la pendiente, digo la derivada, sustituir el menos 7 cuartos y me hubiera dado menos 2. Ese es el problema de antes. El problema de ahora es, me dicen cuánto vale la pendiente y tengo que averiguar cuál es el punto en el que la pendiente vale menos 2. O lo que es lo mismo, cuál es el punto en el que la derivada vale menos 2.